Bueno, el señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Señor presidente, se ha recibido para esta sesión una moción que modifica el Código Procesal Penal y la Ley 19.856 que crea el sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta para exigir que se notifiquen a la víctima o querellante las resoluciones que modifiquen sentencias condenatorias tratándose de los delitos que indica. Comité Mixto, Partido Humanista Ecologista Verde Independiente, informa que el diputado señor Renato Garín representará el día de hoy al diputado señor Tomás Hirsch y también en el mismo sentido. Bancada de RN informa que el señor Francisco Eguiguren reemplazará la sesión de hoy a la diputada señora Paulina Núñez. Muy bien, se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre puntos varios, diputado Coloma. Sí, gracias, presidente. Que esta sesión estaba convocada a partir de las 4. Sí. Sabemos que es corte de carretera, no es pero ahora que partimos 20 minutos antes, le pido terminar 20 minutos antes, a ver si zafamos del corte en Casablanca, presidente. No tengo ningún problema, señor diputado. Diputado Garín. Gracias, presidente. Vengo en reemplazo, como decía la secretaria del diputado Hirsch, y quisiera, presidente, formalmente incorporar a la comisión en los documentos un informe en Derecho que firman una docena de doctores en Derecho Constitucional que se titula Inconstitucionalidades e Ilegalidades en el marco de los estados de emergencia declarados por el presidente de la República y de las conductas de los jefes de la Defensa Nacional. Es un informe en Derecho bastante interesante, presidente, que quisiera dejar incorporado entre los documentos de la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Garín. Así se incorporará. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Muy bien. La presente sesión tiene por objeto tratar los proyectos de reforma constitucional que modifica el capítulo 15 de la Constitución Política de la República y el de reforma constitucional para establecer una Asamblea Constituyente. Si bien el boletín número 7792 no ha tenido tramitación en la comisión, sí ha tenido tramitación el boletín número 11.173-7, iniciado en mensaje de la expresidenta Michelle Bachelet. Este proyecto de reforma constitucional fue aprobado en general en la comisión en sesión número 291, de fecha 10 de octubre de 2017. En sesión número 302, de fecha 5 de diciembre de 2017, se dio inicio a votación en particular. Se alcanzó a votar el inciso primero del artículo 130 del proyecto, contenido en el numeral 1 del artículo 1. Se efectuaron en aquella oportunidad 6 sesiones, participaron el entonces ministro del Interior, don Mario Fernández, por el Ministerio Secretario General de la Presidencia, don Nicolás Izaguirre y Gabriel de la Fuente, ministros Pamela Figueroa, Tomás Jordán, asesores. Por el Consejo Ciudadano de Observadores del Proceso Constituyente, Patricio Zapata, su presidente, don Héctor Meri y don Francisco Soto. Y también los profesores de Derecho Manuel Núñez, por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y Fernando Atria, por la Universidad de Chile. A ver, le damos la bienvenida a don Max Pavés, jefe de la División Legislativa del Ministerio General de la Presidencia. Ahí después él nos va a contar si vamos a contar con la presencia del nuevo ministro también. A ver, diputados. Nosotros tomamos el acuerdo de refundir varios proyectos, pero también de verlos en conjunto. A ver, hay varias propuestas respecto del tema constituyente. Yo solamente quiero informar que hoy día tuvimos en la mañana una reunión con el presidente del Senado, el presidente de esta Cámara de Diputados y el presidente de la Comisión de Constitución del Senado. Y lo que se acordó en esa instancia es, en lo posible, tratar de coordinar esfuerzos entre ambas cámaras. ¿Por qué? Porque el Senado también tiene su propio proyecto de procedimiento de reforma a la Constitución. Pero ellos, sabiendo que ya tenemos radicado el conocimiento de este proyecto, que ya fue aprobado en general, incluso el gobierno anterior
lo que mostraron es plena disposición a no tramitar un proyecto en paralelo y esperar que nosotros podamos, como Cámara de Diputados, despachar este proyecto que ha generado mucha expectativa ciudadana, ojalá en el mes de noviembre. Y en ese sentido, bueno, hay distintas propuestas y yo creo que más que entrar a ver ahora el contenido específico de cada una de las indicaciones, cada uno de los proyectos, y más allá de los tecnicismos, cuáles están refundidos, cuáles no, la idea es que podamos tener una conversación de la discusión en particular en esta sesión como Comisión de Constitución. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos? Acá hay varios temas que hay que tomar en cuenta. El proyecto de reforma constitucional que modifica el capítulo 15 de la Constitución requiere 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio para su aprobación. Y eso nos insta, no quiero decir obliga, a llegar a acuerdos. Y espero que pueda ser esta sede, la Comisión de Constitución, las que busque acuerdos en esta materia, porque hay muchos temas que podemos aprobar por mayoría circunstancial en esta comisión y no necesariamente va a obtener los votos de la sala. Entonces, mi espíritu como presidente de esta comisión es invitarlo a que podamos llegar a acuerdos en esta materia. Segundo, hay varias propuestas respecto de plebiscitos. Hay propuestas de plebiscitos de entrada, teóricamente, en que se consulta a la ciudadanía sobre la voluntad de reformar la Constitución, difiriendo cuál va a ser el mecanismo a través del cual esto se pueda generar, o bien consultando directamente en el mismo plebiscito cuál es la sede donde de preferencia la ciudadanía opta por tener este debate. Si es una convención constituyente, si es una asamblea constituyente, una comisión bicameral, teóricamente, que se hablaba hace algún tiempo, yo creo que hoy día nadie sostiene esa opción. Otra de las alternativas es la posibilidad de tener un plebiscito de salida, vale decir, iniciar el proceso a través de la reforma constitucional, establecer en la ley orgánica las características de esta convención constituyente o de una asamblea constituyente, si va a ser solamente integrada por delegados elegidos especialmente al efecto o va a ser además integrada por un número determinado de parlamentarios o por todo el Congreso Nacional, y que finalmente elaboren una propuesta y que la ciudadanía apruebe o rechace esa opción. Lo que nos ha manifestado el Senado es su mejor disposición, como digo, a esperar que nosotros podamos continuar este trámite. Obviamente ellos quieren estar muy abiertos a conversar, cosa que lo que nosotros acordemos en la Cámara de Diputados sea, ojalá, aprobado en el Senado. Y yo lo que quiero, si les parece, es que podamos hacer un examen de los proyectos que tenemos actualmente en tabla, refundidos o que versan sobre esta materia, iniciar una discusión para ver cómo llega cada uno a esta discusión. Obviamente, estimado señor Max Pavé, nos gustaría tener en cuenta cuál es la opinión del Ejecutivo. Ha habido una declaración transversal desde todos los partidos políticos prácticamente, incluyendo al presidente de Renovación Nacional, de poder iniciar este debate de una nueva Constitución, y ese debate queremos darle forma y avanzar en su trámite. Le doy la palabra en primer lugar al diputado Gabriel Boric, el diputado Marcelo Díaz, y voy a ir anotando a medida que me vayan pidiendo la palabra. Diputado Boric, tiene la palabra. Ya. Muchas gracias, presidente. Qué importante que hoy día en esta comisión, además de los proyectos que estamos discutiendo en el marco de la agenda de no más abusos y no más privilegios, podamos también discutir el tema central o uno de los temas más importantes de toda esta discusión, que es el tema constituyente. En torno a esto, para ser breve e ir directo al grano,
creo que más allá de los proyectos ya presentados, tenemos que dar una señal muy clara de que este Congreso está abierto a tener la discusión sobre el tema constituyente y a tenerla no solamente al interior de este Congreso con quienes hoy día somos parlamentarios, sino con el pueblo de Chile. Y para eso es necesario ampliar la participación más allá de los límites de este Congreso y de las instituciones que hoy día tenemos. En ese sentido, yo creo que hay que valorar la disposición que han tenido la mayoría de las fuerzas políticas a discutir sobre nueva Constitución y sobre un plebiscito. Y lo que quiero proponer en concreto es que acá, independiente de quién haya firmado los proyectos, yo también he firmado algunos, Marcelo Díaz presentó uno, hay otros del gobierno anterior, me imagino que deben haber varios respecto al tema de plebiscito, es que no tratemos de refundirlos todos porque para eso requeriríamos acuerdo de la sala y una tramitación más larga, sino que nos pongamos de acuerdo acá en un procedimiento que es relativamente simple, en que mediante una indicación a alguno de estos proyectos, me da lo mismo cuál, podamos acordar tener un plebiscito de entrada y un plebiscito de salida. Un plebiscito de entrada que establezca la necesidad de una nueva Constitución. ¿Quiere usted una nueva Constitución, sí o no? Y si es que sí, ¿cuál es el mecanismo? No nos desgastemos nosotros acá en tratar de ponernos de acuerdo en el mecanismo. Nosotros desde el Frente Amplio hemos planteado que el mecanismo tiene que ser asamblea constituyente. Hay otros que plantean una convención constitucional en donde participen parlamentarios y donde participe además gente electa de la ciudadanía. Hay otros que dicen que sean los concejales, otros que creen que tiene que ser una comisión de expertos. Todas las opciones son legítimas, pero no nos vamos a poner de acuerdo nosotros acá, que eso lo decía el pueblo. Acordemos un plebiscito de entrada y, por cierto, lo que salga de ese debate tiene que ser ratificado finalmente mediante un plebiscito de salida que ratifique la nueva Constitución a la que llegue el organismo que nos demos finalmente, ya sea convención constituyente, convención bicameral, comisión de expertos, asamblea constituyente, etcétera. Los detalles de esto, por ejemplo, si fuera una convención constituyente, cómo va a estar constituida, si fuera una asamblea constituyente, cómo va a funcionar, cuáles van a ser los quórum, etcétera, son materia de una ley orgánica constitucional posterior. La señal inmediata que tenemos que dar es que estamos abiertos a esta discusión de manera pública y por lo tanto yo llamo a que legislemos, incluso, ojalá hoy día podamos aprobar en general el que tengamos un plebiscito de entrada para definir el mecanismo para una nueva Constitución. Muchas gracias, presidente. ¿Le puedo hacer una pregunta rápida? ¿Cuál es su propuesta en concreto? ¿Cuál sería la pregunta formulada en ese plebiscito de entrada? ¿Quiere usted una nueva Constitución, sí o no? En caso de que sí, ¿cuál cree que es el mejor mecanismo? Y establecer convención constituyente, comisión de expertos, asamblea constituyente. Gracias, diputado Boric. Diputado Marcelo Díaz. Gracias, presidente. Lo primero que yo quisiera pedir es que nos den copia de los proyectos de plebiscito porque se generó un malentendido. Ayer acordamos que lo íbamos a ver hoy. En la sesión de hoy no los tenemos en las carpetas. Esto es bien importante. Sí, están sacando las copias. Gracias. Mire, presidente, yo quiero adherir a parte de lo que dice el diputado Boric. En las carpetas hay dos proyectos de asamblea constituyente o convención constituyente. Uno que es del año 2006, que fue probablemente el primero que se ingresó. Yo soy coautor de él junto con otros parlamentarios. Y luego está aquel que envió al Ejecutivo, que fue el que se aprobó en general. Y ambos son proyectos complejos y de difícil tramitación, porque no todos estamos de acuerdo, no todos están de acuerdo en la Asamblea Constituyente. Entonces, por lo mismo, y yo creo que todos entendemos que este proyecto ingresa a la discusión de esta comisión porque estamos tratando de buscar hacernos cargo del contexto y de la situación que está viviendo el país. Y que más allá de cambios de gabinete, de anuncios de medidas sociales y de cuantas señales la política pueda dar, el problema que tenemos es que no hay ningún cauce legítimo, institucional, democrático y participativo que le garantice a la ciudadanía movilizada que sus demandas
van a ser recogidas y procesadas por el sistema político. Esa es la verdad de las cosas. Y eso tiene que ver con que han habido miles y cientos de marchas que finalmente no terminan en nada. Y nosotros sabemos que cuando uno habla de discutir la Constitución no está hablando de un asunto que le interesa a los políticos. Yo he repetido algo mucho esta semana que afortunadamente ha hecho sentido. Cuando la gente nos pide que nos bajemos la dieta, ahora entiende que para bajarse la dieta hay que tener 2/3 de los votos en la sala de la Cámara de Diputados, o 3/5, me acuerdo si 3/5, porque es el capítulo del Congreso, y un quórum altísimo, que ninguna coalición ha tenido nunca, desde 1990 hasta la fecha por sí solo. Y que si para esa medida que es tan mínima la Constitución no es obstáculo, imagínense lo que es para reformar el sistema previsional, el sistema de salud, en fin, que el Estado pueda intervenir en algunas actividades económicas, como por ejemplo, y cito al diputado Desborde, que lo he citado más que al Chicho últimamente, empresas públicas de transporte, en fin, ¿no? O sea, cuestiones que hoy día por primera vez empiezan a estar en el debate, Bueno, entonces yo creo que hay que hablar desde donde estamos. No es una tramitación legislativa normal, estamos tratando de colaborar desde el Congreso para encontrar una salida a la crisis, no a la crisis, sí, a la crisis de la política y a la demanda social. Entonces, a mí me gusta la forma que la plantea el diputado Boric, es decir, un plebiscito que le pregunta a la gente estas dos cosas, y que mandate una ley orgánica en el evento de que la respuesta sí queremos una nueva Constitución. Es más, me atrevería a decir que para disipar temores debiese ser súper simple. La Asamblea Constituyente o la Convención Constituyente o la Asamblea debiese tener el mismo sistema electoral vigente, los mismos distritos, para que nadie tenga pánico y pavor, y a lo mejor, qué sé yo, 2 o 3 cosas que tienen que ver con representación de pueblos originarios, con paridad, pero todas esas cosas uno las puede discutir después. Pero plantea el menú, que era el diseño original del proceso constituyente, como lo planteó en su momento el gobierno anterior, que era que la ciudadanía decidiera, incluso colocando comisión bicameral si es que alguien la quiere sostener y defender, o grupo de expertos, que esté el menú de alternativa. Si eso fuera difícil de aprobar, porque también creo que sería bueno dar una señal, por último, aprobando en general, porque yo siento que al gobierno hay que ayudarlo a salir de su empantanamiento y de su incapacidad de ver que por donde va no va a encontrar la solución. Una alternativa es, primero, aprobar una norma que habilite las convocatorias de plebiscito. Yo presenté un proyecto en ese sentido que amplía las materias plebiscitables tanto por convocatoria del presidente de la República como por una mayoría calificada del Congreso. Como un second best, como una alternativa a la que plantea el diputado Boric, que es la que a mí más me gusta, pero sé que eventualmente eso puede ser más complejo, pero que le dé una señal al Ejecutivo de que tiene una alternativa, de convocar a la ciudadanía a expresarse y que la ciudadanía sienta que de verdad esta vez su opinión va a valer, porque los plebiscitos no son como las consultas, los plebiscitos son vinculantes. Porque, vuelvo al punto del día de ayer, el presidente quiere organizar cabildos en todo Chile, pero vamos a entrar de nuevo en el problema de la legitimidad, la transparencia, la certeza, la verificación, y claro, nosotros lo vivimos, me tocó a mí en particular eso como ministro, pero la situación era de muchísima más normalidad que la actual, como para que nos pongamos a discutir si esos cabildos tienen que tener un consejo observador, cómo funciona, esperar a que haya una ley, que lo apruebe el presupuesto de los recursos. Yo creo que el sentido de urgencia hace que nosotros tengamos que abrir un poquito nuestra mirada y estar disponible a abrir estas herramientas para encontrar esta salida democrática, institucional y participativa a la crisis. Gracias, presidente. Gracias, diputado Díaz. Tiene la palabra ahora el diputado Coloma. Gracias, presidente. Primero, a mí me gustaría pedirle, presidente, que no avancemos, si es que yo voy a partir al tiro, yo no soy partidario, lo voy a dejar al tiro claro de aprobar esta Asamblea Constituyente, pero si es que se quiere avanzar o tramitar algún tipo de proyecto de ley, me gustaría saber cuál, porque
el diputado Díaz dice que quiere ayudar al gobierno, pero el proyecto ya está aprobado en general, así que sería al menos el que presentó la presidenta Bachelet en abril del 2017, por lo tanto no tendría mayor sentido volver a aprobarlo, si es que ya está aprobado. Y si es que no, habría que ver si se fusionan o no, pero están en distintas etapas, porque uno está aprobado en general y el otro aún, sí está aprobado en general, y el otro aún no, por lo tanto no se puede fusionar. Entonces, me gustaría primero partir y saber en base a qué. Segundo, creo que la pregunta respecto de sí o no a una constitución es engañosa, porque lo que es evidente es tener algún nivel de noción de qué es lo que va a incluir esa nueva constitución. Porque cuando uno dice una nueva constitución, ¿dónde? Y puede prometer el cielo, ¿ah? Es distinto a llevarle un texto, es distinto a que aquellas personas que quieren promover una nueva constitución digan qué es lo que creen, que lo redacten, porque en el fondo eso permite comparar una cosa con la otra. Si no, lo que estamos haciendo aquí es vendiendo un sueño de que algo, la constitución va a venir a salvar algo que no sabemos qué es lo que es. O sea, hay constituciones que establecen las cosas más diversas, no voy a citar ni la boliviana ni la venezolana, que prometen cosas que no porque esté en el texto se cumple. Entonces, presidente, a mí me gusta... No interrumpamos, por favor. Gracias, continúe, diputado Coloma. Entonces... Silencio, por favor. Escuchemos. Entonces, lo que yo le pido es, primero, saber en base a qué proyecto a usted le gustaría poder avanzar. Segundo, saber y que si es que se quiere llevar adelante este procedimiento, se encueste o se vote o se plebiscite algo en concreto, no solamente una idea de qué se quiere hacer. Porque es complicado, o sea, hablar de... uno cuando dice nueva constitución puede poner 500.000 cosas, pero dependiendo de la redacción de esas 500.000 cosas, tiene uno u otro sentido y uno puede empezar a debatir si es bueno o es malo. Pero simplemente decir, yo ya imagino la cantidad de promesas que van a haber para una nueva constitución y me imagino también la cantidad de desilusiones que van a haber una vez que haya un texto. Por lo tanto, a mí me gustaría, presidente, saber eso, saber que si es que se quiere avanzar, se diga expresamente que tiene que haber un texto sobre el cual se plebiscitará, más que solamente una noción de eso. Gracias. Gracias, diputado Coloma. Diputado Leonardo Soto, y voy a inscribir al diputado Hugo Gutiérrez. Gracias, presidente. Mire, a mi juicio lo que está ocurriendo hoy día en la calle, en las semanas previas, en las semanas que vienen, en la incertidumbre que tiene sumido al país, no es otra cosa que es una crisis profunda de nuestra institucionalidad democrática. No tiene que ver con ahorrarse 30 pesos en el pasaje del transporte público o congelar la alza de la electricidad, a lo mejor ayudan algo, sin duda. Pero lo que pasa de fondo es que la gente no tiene ninguna confianza en las instituciones públicas democráticas. No la tiene en este Parlamento, y ahí hay numerosas encuestas que dicen que nosotros tenemos una credibilidad inferior al 5%, tampoco la tiene el presidente de la República, que hoy día tiene la valoración más baja desde la vuelta a la democracia, y probablemente va a seguir bajando. Y no cabe ninguna otra opinión, creo yo, sino reconocer que estamos en una crisis terminal de la legitimidad política de nuestras instituciones. Lo digo porque la actual oposición viene presentando varias veces en cada elección nuestra demanda de una nueva constitución, de que gran parte de los problemas que tiene nuestro país de convivencia democrática, de cierta parálisis en cuanto a cambios profundos, tienen que ver con una constitución que no une a los chilenos, que no le abre espacio a los chilenos y sin duda se transforma en una verdadera camisa de fuerza de una sociedad que cambió y que busca otros niveles de relación. Y eso se los tiene que dar en una democracia, una constitución. Y siempre nos han dicho, miren, las constituciones se elaboran cuando hay crisis, decían. Cuando hay crisis militares, azonadas militares o azonadas de la gente, grandes quiebres institucionales.
Por eso se negó el argumento que se negaba en el periodo pasado el proceso constituyente a Michelle Bachelet. Pues bien, hoy día ya llegó ese quiebre. Hoy día ya la gente, como dicen, cambió y la gente no está obedeciendo las órdenes naturales en una democracia, que ni siquiera se cuestionan. Hoy día la gente se rebela ante cualquier imposición o cualquier coerción de parte del Estado porque le niega legitimidad, le niega valor a las órdenes del Estado, entendiéndolo en sentido amplio el gobierno y también el Congreso. Porque todo lo que surge y proviene del gobierno y también del Congreso, la gente lo percibe como contrario a los intereses generales y más bien como expresión de intereses particulares. Es decir, que se legisle, se gobierna en función de intereses específicos de una minoría en el país. Y esa percepción muy extensa es la que ha destruido la confianza y la desafección con las instituciones. Y por lo tanto, cualquier solución que no provenga de la misma gente o que no permita la participación de las personas va a ser una solución solo aparente. Por eso creo que si realmente el gobierno, el oficialismo, quiere buscar una solución definitiva a lo que ocurre, no tiene otra alternativa que buscar que la gente se exprese, que la gente hable, que la gente dé su opinión, que la gente vote. En una democracia la gente da su opinión votando. Y la gente tiene que decidir cómo salimos de este entuerto, de este zapato chino que el gobierno no tiene ninguna posibilidad de resolver. Y creo que lograríamos un conjunto de perjuicios a todos los chilenos si realmente nos pusiéramos de acuerdo y dotáramos a nuestra institucionalidad de un instrumento, de un cauce que permita algo que es muy simple, que está en la base de una democracia, que la gente dé su opinión, que la gente vaya a las urnas cercanas a su domicilio y vote cómo salimos de este desastre en que estamos. Y hoy día lo que tenemos entre manos en esta comisión tiene que ver con eso. ¿Cómo permitimos que la gente tome una decisión? Y claramente yo me inscribo en los que exigen que la primera decisión de hacia dónde ir provenga de la gente. Y se le puede preguntar en un plebiscito, como lo venimos sosteniendo desde la bancada de la Asamblea Constituyente, que se le pregunte a la gente en un plebiscito y todos voten. Presidente, y aquí hay una propuesta que no se ha conversado, en una elección, en un referéndum o en un plebiscito con voto obligatorio, no voluntario, y es una propuesta a incluir, presidente, que sea en voto obligatorio, que la gente tenga que votar si le parece que mantenerse con la Constitución que estamos, porque hay algunos, como el diputado Coloma y otros, que dicen que el problema no está ahí, en consecuencia valdría la pena colocarlo en una alternativa, mantener la Constitución del 80 o la que actualmente rige, y una segunda opción, que la gente vote por una nueva Constitución. En el caso que voten por la segunda, generarle las alternativas que hay, que han preparado la academia, que han preparado desde este mismo Congreso, que son alrededor de 3 o 4, una comisión bicameral, una comisión mixta entre parlamentarios, académicos y personas electas por la ciudadanía, o simplemente una comisión constituyente conformada por solo personas elegidas por la ciudadanía o asamblea constituyente. En la misma consulta, no en otra. Y la gente toma una decisión. El pueblo soberano se le devuelve la decisión, la democracia representativa devaluada, y ellos toman la decisión por dónde seguir. A continuación, sin duda, tiene que haber una ley orgánica que permita poder materializar esas opciones y poder construir y elaborar una constitución, mire qué nuevo, que nazca en democracia y que nazca de un acuerdo mayoritario de todos los chilenos, que recoja todos los cambios culturales y las miradas del Chile de hoy. La energía que mueva el Chile de hoy, que hoy día se expresa en las calles, se exprese en un plebiscito y que le dé fuerza de legitimidad hacia el futuro. Ese es el motor que debe mover a la gente en este país, no la indignación y el odio que hoy día ve. Y nosotros tenemos la alternativa de abrir ese espacio o cerrarlo. Yo estoy por abrirlo, presidente, y iniciar ese proceso que debe necesariamente concluir con una nueva Constitución dotada de una legitimidad que la actual no tiene y que probablemente devolverá la legitimidad al resto de las instituciones políticas. Eso finalmente tiene que ser cerrado
a través de un segundo plebiscito, donde la misma gente, en voto obligatorio, apruebe o rechace esa Constitución y resuelva el problema, el dilema de falta de legitimidad que hoy día adolecemos. Gracias, diputado Soto. Diputado Garín, tiene la palabra. Gracias, presidente. Represento en esta opinión al diputado Hirsch, al comité que integramos con el Partido Humanista y el Partido Ecologista Verde. Aquí hay tres cuestiones distintas, presidente, y que me parece es muy relevante distinguir. Primero está la cuestión sobre los plebiscitos. En segundo lugar está la cuestión sobre la nueva Constitución. Y en tercer lugar está la relación entre ambos instrumentos y ambas cuestiones. En la historia de la Constitución de 1980, la historia de la aplicación del plebiscito a materias constitucionales es irregular, la historia. Porque primero vemos que el año 80 hay un plebiscito del todo irregular, ¿verdad?, cuestionado internacionalmente. Más tarde, el año 89, que es un plebiscito que mi generación no conoce mucho, pero que es donde se aprueba el paquete de reformas constitucionales que le dan pie a la transición, de hecho, que es el prefacio del acuerdo entre Renovación Nacional y la ADC para que don Gabriel Valdés presidiera el Senado, por ejemplo, ¿no? En ese marco político es donde la transición se hace. Y hubo un plebiscito el 89 para esas reformas constitucionales. Y curiosamente, el 2005, en democracia, porque la Constitución está firmada por Ricardo Lagos, el último paquete de reformas del 2005 no se llevó a un plebiscito. Entonces, es muy interesante que en la historia de nuestra Constitución se plebiscitó en la etapa autoritaria el texto para reformarlo, el 89, y en la etapa democrática, el año 2005, con la firma del presidente y el gabinete democrático, no se plebiscitó en la salida. Entonces, primero miremos la complejidad de nuestra propia práctica política, porque si fuera un hecho de que siempre se plebiscita la salida, el 2005 se había plebiscitado. Y este texto quizás tendría otra legitimidad, ¿correcto? Visto así, entonces, uno tiene que preguntarse por cómo se hizo antes. O sea, tenemos una historia constitucional y una tradición constitucional. Pero lamentablemente eso oscurece aún más el panorama. Porque uno mira para atrás y ve que el 25, la Constitución se redacta en un quiebre político que termina con el presidente en Italia y vuelve el 32, ¿verdad?, en un gobierno más parecido a un gobierno autoritario que un gobierno democrático, ¿verdad?, y termina con la matanza de Seguro Obrero. Antes, el año 33, después de la batalla del Ircay, cuando se decide hacer una nueva Constitución, se nombra al ministro Portales y se trae al fiscal de la Corte Suprema, don Mariano Egaña, a redactar la Constitución. Entonces, nuestra historia constitucional, de las tres constituciones más largas que tenemos, nos habla de que los procedimientos que utilizamos para redactarlo son a lo menos cuestionables. Por ende, lo que estamos haciendo en esta discusión es una cuestión que tiene una dimensión que va más allá de estas últimas 2 semanas, que va más allá de este texto constitucional, que va más allá de nuestra generación política, que es una cuestión que ha convivido en nuestra historia nacional permanentemente, que es la violencia con la cual han sido impuestos los textos constitucionales al pueblo de Chile. En ese sentido, presidente, claramente el instrumento más democrático del que dispone el derecho constitucional son los plebiscitos y los referendos. Hay estados muy sofisticados en el mundo, como el estado de California, por ejemplo, que es una economía mundial, una potencia mundial, que bajo la gobernación de un conservador como Arnold Schwarzenegger, hicieron más de 50 plebiscitos. Hay países en Europa que han plebiscitado prácticamente todo el último año. Escocia, por ejemplo, ¿no? Y aquí hay que abrirse a la idea, se lo digo a los diputados de derecha, sobre todo de Chile Vamos, que es que ustedes también pueden ganar ese plebiscito de entrada. Y puede que el diagnóstico de ustedes sea el correcto y que la gente diga, ¿sabe qué? La Asamblea Constituyente no es una buena opción y ustedes ganan el plebiscito, ¿sí? Pero hay que abrirse a la idea de que esto tiene que tener una salida institucional distinta a la que ha tenido antes en Chile. Porque nuestra tradición constitucional, por ejemplo la del 25, que es la que tenemos más fresca respecto de este siglo, Luis Emilio Recabarren recorrió todo Chile, esto está ampliamente documentado, recorrió todo Chile, levantó una especie de cabildos, ¿verdad?, muy precario. Luego entregó una propuesta, esa propuesta iba a ser discutida y eso terminó en una especie de autogolpe el año 24-25 y se dejó afuera de la deliberación a miles de personas, miles de obreros, miles de sindicatos, de personas que se vieron llamadas a ese debate público y que nos trajeron lamentablemente la Constitución del 25 y más tarde la del 80. Presidente, cerrar con esta idea. Yo creo que el camino más democrático desde el punto de vista teórico sería un plebiscito de entrada y de salida. Viendo el calendario electoral chileno, yo creo que puede ser incluso mejor, si es que tenemos un consenso, como parece que lo hay, de que sea precisamente octubre del año 2020 el hito donde podamos votar respecto de esto, sea para
encauzar el proceso de una asamblea, sea para encauzar el proceso de un plebiscito. Por último, cierro con este día final. Diego Portales murió presidente en un estado de excepción en el año 36. Y esto no es trivial. El estado de excepción en Chile es una práctica que ha traído nuestros peores fantasmas durante toda la historia. Estados de sitio, estados de emergencia, los terremotos, mueren ministros, se dan golpes de Estado, ocurren cuestiones como la que está toma 2 semanas. Una de las tareas fundamentales que tenemos, presidente, en el nuevo texto constitucional es configurar democráticamente, con estándares del Estado de Derecho moderno, los estados de excepción del futuro de Chile. Porque tal como tiene ese informe que le ha adjuntado al secretario presidente, ese informe que han redactado una docena de doctores en Derecho Constitucional de las mejores universidades de este país y del mundo, que enlistan la cantidad de errores constitucionales que se han producido en la dictación del estado de excepción, se basa en buena parte en nuestra precaria cultura jurídica constitucional. Entonces, la primera tarea que tenemos que tener de aquí en adelante es ver, bueno, cuando nos vuelva a pasar algo como esto, ¿vamos a volver a reaccionar con esta falta de contenido jurídico y con esta improvisación administrativa que hemos visto? Yo espero que no. La nueva Constitución, sea cual sea el camino, tiene que tener como primer lugar la regulación estricta de los estados de excepción y el marco del Estado de Derecho en la democracia. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Garín. Le ofrezco la palabra al diputado Hugo Gutiérrez. Gracias, presidente. Mire, para los que hemos tenido la oportunidad de estar en las marchas y no tenemos miedo de estar tampoco en ellas, lo que la gente grita, vocea, aparte de todas sus demandas y reclamos que son todos legítimos, y que dan cuenta, por supuesto, del sentimiento de abandono, abuso, arbitrariedad, injusticia que han experimentado con un sistema neoliberal de concentrador de la riqueza en pocas manos y una Constitución que no le asegura los derechos sociales básicos. Una de las cosas que uno, sin duda, y uno como parlamentario en esas marchas la sufre, es que lo que gritan es que nosotros no estamos en condiciones de darle la solución al problema. La gente dice con mucha claridad que el Parlamento no está para darle solución a los problemas, que no tenemos las condiciones ni las capacidades para enfrentar la problemática que ellos están sufriendo. Y efectivamente, cuando aquí discutimos sobre un tema tan relevante como el que estamos discutiendo hoy, porque ha sido la gente en la calle, el pueblo chileno, que nos ha puesto esta temática sobre la mesa. Y cuando la gente grita, ayer me quedé más de 1 hora y media parado en Casablanca y la gente gritaba, aparte de renuncia a Piñera. No, mire, yo estaba sentadito, ya estaba paradito con mi autito adelante y créanme, tengo la fortuna hasta el día de hoy de poder ir a las marchas y no salir de ahí. No sé si alguno de ustedes la tiene, digamos, pero es importante porque la gente dice y reclama que quiere una nueva constitución política. Esa es una demanda, ¿verdad?, que se ha instalado en nuestra gente. Entonces, si traemos esa problemática aquí a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, planteamos la temática, planteamos que esto es una exigencia popular. Yo creo que una vez por todas necesitamos saber, así como por su intermedio presidente opina el diputado Coloma, de que el problema no es una nueva Constitución. Y creo que es importante que sepamos si desde acá vamos a intentar o hacer nuestro mejor esfuerzo de darle una solución a lo que la gente nos está exigiendo, o derechamente, digámoslo, no estamos en condiciones y vamos a seguir legislando lo que hemos estado legislando, no sé, por tarifa eléctrica y cosas como esas que imagino que a alguien, por supuesto, le importará, porque son también temas relevantes, pero lo que hoy la gente nos exige es darle solución a lo que ellos ven como el centro de la injusticia, que es una Constitución heredada de una dictadura, con las modificaciones que hizo después el presidente Lagos, el expresidente Lagos. Entonces, digámoslo así, digámoslo al pueblo, de verdad, a la gente, acá no, la solución no está, ¿verdad? Y no nos engañemos, y no engañemos a nadie.
Lo que algunos estamos diciendo es la expresidenta Bachelet dejó planteado un proceso constituyente, dejó incluso una reforma al título 15 de la Constitución Política, dejó un proyecto de nueva Constitución que salió producto de una serie de cabildos autoconvocados, y la presidenta después hizo una síntesis y la expresidenta la dejó presentado como proyecto de ley. Hoy nos convocamos a discutir una de las reformas que nos dejó la expresidenta, la del boletín 11.173-07, está puesto en tabla, y se votó en general. Estamos en la votación en particular. Lo que uno le preguntaría al gobierno, que este proyecto lo presentó el Ejecutivo no lo ha retirado, y sería interesante saber si el Ejecutivo lo va a retirar o no lo va a retirar. Porque si el Ejecutivo toma la decisión de no retirarlo, porque es su proyecto, es un proyecto votado en general, que iniciamos la votación en particular, presidente, es importante saber cuál es la voluntad del Ejecutivo con respecto a este proyecto. Porque este proyecto nos puede permitir hacer el esfuerzo colectivo, común, de todos los integrantes de esta comisión, de buscarle una salida a la problemática que hoy nos reclama la gente. Podemos hacer un esfuerzo. Es cierto que el proyecto presentado por la expresidenta de reforma al título 15, yo creo que por los mismos hechos últimos ha quedado un poquitín desfasado. Y creo que tenemos el deber, a mi entender, y como lo ha hecho nuestro presidente de esta comisión, de retomar ese proceso constituyente e intentar hacer un esfuerzo por mejorarlo, y creo que ese puede ser una buena respuesta para solucionar esta pregunta que también, por su intermedio, presidente, el mismo diputado Coloma se pregunta. Según él, la Constitución no hay que cambiarla. Según nosotros, la Constitución hay que cambiarla. ¿Quién tiene que dar la respuesta definitiva, presidente? Gracias, diputado Garín. El pueblo de Chile. Es cierto, si para qué le damos más vuelta. La propuesta de la presidenta tiene un inconveniente, que tiene un plebiscito de salida, es decir, después de elaborado un proyecto de constitución, hay que someterlo a la decisión del pueblo. Nosotros, ¿qué decimos? Tiene que haber un plebiscito de entrada. Tiene que haber uno de entrada. Es decir, es que la pregunta, y nuevamente por su intermedio, presidente, la pregunta que hace, es decir, la afirmación que hace el diputado Coloma es pertinente. Él cree que la Constitución no hay que cambiarla. Nosotros decimos que sí hay que cambiarla. Entonces, ¿quién mejor responde? Y nuevamente el diputado Garín me dirá, el pueblo de Chile. Y es cierto, la respuesta la tiene que dar el pueblo de Chile. ¿Queremos o no mantener esta Constitución política? Para algunos dirán, para nosotros, vamos a decir, esta es una Constitución heredada de la dictadura. Otros, ¿qué van a decir? No, que fue modificada por el expresidente Lago y ahora ya es más democrática, le sacó la firma de Pino. El mismo expresidente Lago se ha retractado y ha dicho, no, de verdad, esto no fue ninguna nueva Constitución. Lo ha dicho él mismo. Entonces, yo creo que hay que hacerle modificaciones. Estamos retomando hoy el debate de la reforma constitucional dejada por la expresidenta Bachelet al título 15, que está votado en general. Estamos en la votación en particular, y yo quiero dejar presentada una indicación, que a mí me parece que, a mi entender, con mucha humildad lo digo, porque yo de verdad, como efectivamente he tenido la oportunidad de marchar con la gente y efectivamente he puesto oído, con mucha humildad lo digo y con mucho respeto, porque definitivamente yo no quiero reemplazar en nada la voluntad de ese pueblo que se ha manifestado en las calles y que se sigue manifestando en las calles. Y aun cuando lo quieran perjudicar, atribuyéndole actos vandálicos y todo lo demás, la gran mayoría de la gente no está expresándose de esa forma, sino que está manifestándose permanentemente en las calles y por lo que parece ser va a seguir haciéndolo. Yo creo que hay que convocar derechamente, voy a presentar, presidente, una indicación al proyecto que estamos en discusión ahora, por lo que entiendo se puede hacer, en que derechamente creo que hay que convocar un plebiscito para que se resuelva si la gente quiere o no quiere una nueva Constitución.
Y si lo que respondan que sí, ¿cuál es el mecanismo por el que quieren que esta nueva Constitución se haga? Y le pongo dos alternativas. El Congreso Pleno, tal cual he escuchado, creo, al senador Chaguán, que él dice que el Congreso Pleno podría abocarse a una nueva Constitución, o una Asamblea Constituyente. Y que la gente, al responder, y nosotros las consecuencias de cada una de las respuestas, nosotros las tengamos ya en la ley. Que si la gente dice, se pronuncia por el Congreso Pleno, bueno, el Congreso Pleno tenga un plazo para constituirse como tal, para que tenga un plazo determinado, para que trabaje para una nueva Constitución, si que la gente se pronunció por esa alternativa. Si es una Asamblea Constituyente, darle al Presidente de la República un plazo para que dicte la ley correspondiente, en que convoque al plebiscito y mande las orientaciones necesarias para que ese plebiscito se pueda realizar. Y también genero inhabilidades. Creo que aquí, en esta Asamblea Constituyente, si eventualmente es eso lo que opta el pueblo, no pueden participar como candidatos ni los parlamentarios, ni los jueces, ni los ministros del Tribunal Constitucional, ni nada. Nosotros quedamos de lado. Un poco porque hay un sentimiento complicado con nosotros. No podríamos nosotros también pretender postular a la Asamblea Constituyente, porque sería complejo. Y desarrollo, presidente, las consecuencias de cada uno, y le pongo hasta un plazo, permítanme ir contra el tiempo. Creo que aquí hay que convocar un plebiscito a más tardar, a mi entender, el 15 de diciembre del 2019. Lo que lo convoque el Congreso, ¿verdad? En una norma transitoria que el Congreso convoca, y una vez que es necesario convocar al plebiscito como norma transitoria, 29ª transitoria de la Constitución, tal cual se ha hecho con antelación, y dándole las atribuciones, por supuesto, posteriormente al presidente. Bien, acá no queremos lo que ha dicho, repitió el diputado Díaz, repitiendo la frase que antes decía la presidenta Bachelet. Queremos una salida institucional, democrática y participativa. Es decir, queremos que se dé dentro del margen de la institucionalidad, pero digámosle de una vez por todas a la gente, aquí vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por dar una respuesta a lo que está pasando en la calle, o derechamente nosotros mismos nos desahuciamos. Y yo creo que podemos hacer el mejor esfuerzo. Y creo que están las condiciones para que nos pongamos de acuerdo, para que salgamos de este tema de mejor manera. Creo que el proyecto de ley que dejó presentado la expresidente es un muy buen proyecto, pero que ya está desfasado por las razones que hemos explicado, y creo que hay que arreglarlo en aquellas partes en que se requiere para avanzar en los tiempos, porque tampoco podemos decir que queremos un plebiscito o una asamblea con las próximas elecciones, en octubre del próximo año. La gente la está pidiendo ahora. Si no damos la respuesta ahora, si la respuesta no la damos ahora, no decimos a la gente, mire, ahora vamos a hacer un plebiscito preguntándole al ciudadano, a nuestro pueblo, si quiere o no quiere una nueva Constitución. Puede que nos encontremos con la sorpresa que no quieren. Y, por supuesto, el diputado Coloma tendrá toda la razón, y el pueblo no quería nueva Constitución y quería otra cosa. Pero si el pueblo se pronuncia diciendo sí quiere nueva Constitución, bueno, démosle la oportunidad de decir cuál es el mecanismo, o el Congreso Pleno o una Asamblea Constituyente. Si el Congreso Pleno, que esté establecido las consecuencias, los efectos de esa decisión, y si es la Asamblea Constituyente, que estén establecidos los efectos de esa otra decisión. Y avancemos con rapidez, porque lo que necesitamos es ahora darle respuesta a la gente, no esperar. Porque si seguimos esperando, diciendo, ¿dónde hacerle? Si la salida no va a salir de ninguna mágica, no va a caer como maná del cielo. No va a caer como maná del cielo. Y nosotros, si tenemos la mejor disposición, podemos encontrar la solución. Pero, les insisto, yo creo que estamos todos de acuerdo. La respuesta, si queremos, es decir, se requiere una respuesta a la pregunta si Chile quiere o no quiere mantener la Constitución de 1980. No digamos la dictadura, porque si usted a alguno le han pasado el link de las normas vigentes en Chile, la Constitución aparece Constitución de 1980. ¿Han dado cuenta, no? El link de la biblioteca. Es decir, todo es la Constitución de 1980. No, nadie puede negar que es la Constitución del 80. No es la Constitución del Lago, no, son payasadas que él mismo reconoció que eran tonteras.
es la Constitución de 1980 y así está reconocido en todos lados, es la Constitución hecha en un régimen militar. Ahora hay una oportunidad de poder rectificar eso, pero podemos nosotros estar equivocados. Yo convengo que puedo estar equivocado, puede que en realidad lo que estaba escuchando en las marchas no era nueva Constitución, puede que me equivoqué y haya escuchado y lo que estaban diciendo es sigamos con la misma Constitución. Puede ser. Claro, puede que esté sordo, puede que en realidad esté escuchando mal, y puede que efectivamente, pero si no estoy escuchando mal, y es el pueblo que tiene que mejor preguntémosle al pueblo, preguntémosle al chileno, o desconfiamos de los chilenos y chilenas. Preguntémosle, ¿quieren? Yo creo que ahí hay un desafío, preguntémosle, ¿quieren o no quieren nueva Constitución? Si no quieren nueva Constitución, bueno, quiere decir que la solución era por otro lado. Pero nosotros creemos que se requiere nueva Constitución política. ¿Por qué? Porque la gente ya entendió que el Estado subsidiario, que no le garanticen ciertos derechos básicos, no es conveniente. Y también entendemos que esta es una Constitución política que el día de mañana, porque dice, ¿cuál es el texto? El texto habrá que hacerlo entre todos. Si acá nosotros no estamos de pasar excluyendo a nadie. Aquí no se trata de pasarle tabla rasa a nadie, porque aquí nadie está fuera de esto. Acá estamos todos habitando el mismo territorio y los intereses de todos tendrán que estar representados en esa nueva Constitución. Entonces, pero hay que preguntarle a la gente, preguntémosle a nuestro pueblo, ¿quiere o no quiere nueva Constitución? Lo que yo estoy diciendo, apuremos ese timing. Apurémoslo. Porque si es eso, demos respuesta rápida. Si no es eso, bueno, se acabó el problema y pensamos entonces en la agenda social del presidente Piñera y subimos, no sé, arreglamos las AFP, lo que corresponde, las ISAPRE, la parte que... Si es eso. Personalmente no lo creo. Pero puedo estar equivocado. Y entiendo que puedo estar equivocado. Pero por primera vez en nuestra historia, preguntémosle a nuestra gente si quiere o no quiere nueva Constitución política. Y si quiere, cuál es la forma en que se la quiere otorgar. Por primera vez escuchándose, haciéndola ellos mismos o que se la impongan. ¿Qué mejor? ¿Qué espacio democrático más relevante, presidente? Entonces, humildemente he propuesto una indicación sustitutiva en la reforma constitucional presentada por nuestra expresidenta de la República, en el título 15 de la Constitución Política, boletín 11.173-07, que nos convoca, que como está votado en general y quedó siendo votado en particular, presento una indicación con los tópicos que ya le he señalado en cuanto a convocar con una fecha de 15 de diciembre del presente año a un plebiscito en que la ciudadanía, el pueblo de Chile se pronuncie si quiere o no quiere nueva Constitución política. Gracias, diputado Gutiérrez. A ver, nos quedan 10 minutos y yo lo que les pido, porque además hay una comunicación en que se le pide a todos los funcionarios por razones de seguridad abandonar el Congreso a las 4:30 de la tarde. Tengo al diputado Alessandri, sí, así lo dije. Tengo al diputado Alessandri, tengo al diputado Zafirio, tengo al diputado Marcelo Díaz y yo después quiero hacer una propuesta. Así que les pediré, por favor, síntesis en el uso de la palabra. Diputado Zafirio. Diputado Alessandri, perdón. Gracias, presidente. En los últimos minutos que quedan, solamente pedir el acuerdo de la comisión para que pudiéramos escuchar expertos constitucionalistas de todos los sectores, porque lo hemos recibido para otras cosas, para hablar del TC, pero ¿qué opinan de esta nueva propuesta? De no modificar la Constitución como se ha modificado más de 250 veces en estos 30 años, sino que modificarla de una forma distinta por un plebiscito. Entonces, que las bancadas pudieran proponer expertos y que la comisión, aunque hay otros temas con urgencia que vamos a ir viendo, usted verá la tabla, pero que pudiéramos escuchar a los expertos. Gracias, diputado Gutiérrez. Que esto se votó en general después de escuchar a varios constitucionalistas. Yo entiendo que muchos de los presentes acá no estaban presentes, pero dimos ya una discusión larga sobre el Gracias, tema del diputado Gutiérrez. Y sobre el mecanismo también. Gracias, diputado Gutiérrez. Diputado Zafirio, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo no voy a repetir los argumentos porque creo que más o menos los argumentos que hacen razonable pensar en una nueva constitución están sobre la mesa.
han sido reiterados en distintos foros, reuniones, y soy de aquellos que cree que en realidad esta es una transferencia que debemos hacer a los ciudadanos para que tomen la decisión final y poder lograr aquello que tanto ha costado durante décadas, que es poder contar con un texto constitucional que sea el piso sobre el cual se construye la sociedad chilena. En su minuto habrá que discutir qué tipo de constitución queremos, si es una constitución tan desarrollada como la que tenemos hoy día o una constitución breve y sumaria, en fin. Creo que hay dos elementos que considerar. El primero es el factor oportunidad. Yo creo que de verdad lo pienso así. Creo que todos los sectores y todos los actores políticos en este momento tenemos una preciosa oportunidad para poder dar respuesta coherente, democrática, participativa a la ciudadanía que ha hablado fuerte y claro. Y respecto del fondo, me parece que desde el punto de vista de la técnica legislativa, el aprovechar este proceso que hubo con motivo del proyecto que ingresó la expresidenta Michelle Bachelet, que está aprobado en general, y hacerlo a través de una indicación sustitutiva nos puede atenuar bastante o disminuir bastante los tiempos de discusión y dar una señal hacia la ciudadanía en el sentido de que hay voluntad expresa de avanzar en este tema. Todos tenemos derecho a tener una opinión respecto de este tema. Yo respeto absolutamente la opinión del diputado Coloma de sostener que él considera que esta es una constitución que debe conservarse tal cual está. Es su opinión y creo que es responsabilidad nuestra también permitir y hacer que esa opinión sea considerada y que sea respetada. Y por último, presidente, yo creo que efectivamente hubo un proceso de escucha a expertos en este proyecto de reforma, pero yo agregaría, y me tomo la licencia de proponerlo, agregaría un factor que hoy día está más presente que nunca en la sociedad chilena y es poder escuchar a representantes de la sociedad civil, que no son expertos en derecho constitucional, porque el derecho constitucional no es un fin en sí mismo. Yo lo veo como el instrumento para lograr un modelo de sociedad, y ese modelo de sociedad es el que nosotros, los que estamos en esta comisión y los constitucionalistas, tienen que resolver cómo se implementa. Pero no es al revés. No es un diseño intelectual, teórico, abstracto para ser consultado. Al revés. Es un diseño que surge de la sociedad civil y que la responsabilidad de nosotros es traducirlo en un texto constitucional. Esa es una propuesta, presidente, y yo, no sé, me atrevo a pensar que podamos facultar al propio presidente de la comisión para que pueda proponernos algunos invitados de los dirigentes sociales de distintas posiciones, lo más plural posible, para avanzar. Gracias. En este proceso. Muchas gracias. Diputado Díaz, después la diputada Maite Orsini y yo voy a hacer una propuesta. Gracias, presidente. Bien, voy a ser breve esta vez. Lo primero es que yo quiero hacer una invitación a que tratemos todos de ser la mejor versión de nosotros mismos y de nosotras mismas. Nosotros mismos. No me da para tanto. Porque yo creo que estamos cometiendo un error. Mire, ¿sabe? Yo le tengo mucho respeto al diputado Alessandri y creo que en general esta comisión siempre hacemos debates en buen nivel, pero yo me voy a oponer a que invitemos a ni uno más, porque la literatura y el debate con los constitucionalistas se dio hasta la náusea, todos se pronunciaron respecto a los mecanismos y las modalidades, hablaron todo, de Fermanduá hasta Atria, pasando por Correa Sutil, Couso, todos, y todo demás. Todos los partidos se pronunciaron sobre el mecanismo. Entonces yo creo que, incluso quiero decirles más, en el proceso constituyente y en la encuesta que se hizo, no ganó la Asamblea Constituyente, que yo defiendo, ganó la Convención Constituyente, tenía más preferencia, que era una mixtura entre un número representativo de diputados y senadores y de ciudadanos elegidos directamente. Cazuela con papa, pero los ciudadanos están en su derecho de exigirla, con palta.
Bueno, pero están en su derecho. Si los ciudadanos quieren una convención constituyente, están en su derecho. Y si quisieran que fuera otra cosa, también. Yo, si llega a producirse, haré campaña por la Asamblea Constituyente, pero eso es harina de otro costal. Entonces ya sobre esto ya hubo un debate. Después, respecto a lo que dice el diputado Coloma, es que eso es precisamente lo que no puede ocurrir. Que nosotros digamos antes cuál es la Constitución que va a aprobar la Asamblea Constituyente o el mecanismo que finalmente la resuelva. Un esfuerzo hizo la presidenta Bachelet con enviar un texto para apaciguar el fantasma de la hoja en blanco, pero es apenas eso, un texto. Ahora, yo creo que nadie va a suprimir la existencia de 3 poderes independientes del Estado, no creo que nadie quiera suprimir el capítulo de la Contraloría General de la República, a lo mejor perfeccionarlo, no creo que nadie quiera suprimir el capítulo del Ministerio Público, a lo mejor perfeccionarlo, en fin, cosas como esa. El único límite, sin duda, son los tratados internacionales suscritos, ratificados y que se encuentren vigentes. Eso en cualquier proceso constituyente es una limitación. Entonces, yo tengo un reparo desde el punto de vista formal con lo que plantea el diputado Gutiérrez. Entonces, yo le quiero pedir, presidente, que los proyectos se traten por separado y que el proyecto del plebiscito, al menos el que suscribimos varios de los que estamos acá, usted mismo, si no me equivoco, el diputado Boric, creo que el diputado Zafiro, no sé, yo mismo, lo ponga en votación. ¿Sabe por qué? Porque, vuelvo a reiterar, si no estamos aquí discutiendo este proyecto, no saltó a la tabla con esta urgencia por circunstancias extraterrestres. Sino más bien porque, entonces yo de verdad creo que es una vía de solución a una crisis política muy profunda. Y tiene sentido, no sé si llegamos al 15 de diciembre, pero yo le pido que ese proyecto lo votemos. Lo que dice ese proyecto simplemente es que se puede convocar a plebiscitos para otras materias, o por decisión del Ejecutivo o por acuerdo del Congreso. Muy Gracias, bien. presidente. Gracias, diputado Díaz. Diputada Maite Orsini me había pedido la palabra. Sí, presidente. Sí, yo hago una propuesta. Diputado Orsini tiene la palabra, por favor, la escuchamos. Presidente, reglamentariamente, no sé si en esta comisión se habrá tomado un acuerdo distinto porque no soy miembro permanente de esta comisión, pero reglamentariamente no se puede recibir a invitados una vez que el proyecto se haya votado en general. Así es como trabajamos en todas las comisiones, y si es que vamos a trabajar sobre la base del proyecto votado en general de la expresidenta Michelle Bachelet, no correspondería por reglamento recibir nuevos invitados. Presidente, permítame una opinión procedimental. Creo que lo más rápido y lo que Chile espera es que podamos despachar lo antes posible este proyecto de ley. Eso no quiere decir que la discusión tenga que ser apresurada. Creo que hemos dado, como bien decía el diputado del Partido Socialista, Marcelo Díaz, hemos dado un debate tanto en esta Cámara como en la academia, como en los medios de comunicación sobre la necesidad de una nueva Constitución. Por lo mismo, presidente, le quiero proponer que trabajemos sobre la base del proyecto que ya está aprobado por la presidenta, o sea, aprobado en esta comisión de la presidenta Bachelet, y que acordemos, idealmente de común acuerdo, una indicación sustitutiva que nos permita que este proyecto pueda ser aprobado y despachado lo antes posible a la Cámara. Y ojalá que en la próxima sesión podamos venir cada uno con propuestas de indicación sustitutiva para poder acordar y votar. Gracias, diputada Maite Orsini. Yo, si me dan un minuto, como presidente de la comisión, no voy a alcanzar a dar mi opinión, pero sí quiero hacer una propuesta. Porque quiero reiterar, si me escuchan, por favor, lo que hoy día dijimos junto con el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados y también el presidente de la Comisión de Constitución del Senado. Acá nosotros nos comprometimos, junto con el presidente de la Cámara de Diputados, si me escuchan, por favor, voy a ser muy breve, más breve de todo lo que han intervenido ustedes. Lo que nosotros nos comprometimos institucionalmente hoy día, junto al presidente de la Cámara de Diputados, es que este proyecto va a ser despachado de la Cámara de Diputados en el mes de noviembre. Y yo creo que eso tiene que ver con el sentido de urgencia que nos pide la ciudadanía. La reforma constitucional para evitar un plebiscito por una nueva constitución, que es lo que estamos discutiendo. Entonces, en ese sentido,
yo creo que podemos perfectamente despachar este proyecto la próxima semana. Ahora, coincido que es absolutamente legítimo que al menos los diputados de esta comisión, que no fueron parte de la Comisión de Constitución en la legislatura anterior, por lo menos quieran tener una audiencia para escuchar distintas opiniones. Entonces, yo propongo, para ser muy concreto, y que esto no conspire con la celeridad a la que nos comprometimos institucionalmente, es que el próximo lunes, en la tarde en Santiago, fijemos una sesión larga para escuchar invitados. Y que ustedes puedan proponer invitados a la Secretaría, tanto profesores de Derecho Constitucional como representantes de la sociedad civil, acogiendo la propuesta del diputado Zafirio. Diputado Orsini, el reglamento sí permite, para la votación en particular, si la comisión así lo tiene a bien, escuchar, estamos hablando de un tema muy importante, escuchar opiniones de expertos para los efectos de ilustrar la votación en particular. Eso el reglamento lo permite y esta comisión lo ha hecho muchas veces. No sé lo que hacen en otras comisiones. Este tema, yo quiero reiterar algo, requiere en la sala de la Cámara de Diputados y del Senado 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio. Yo no quiero hacer la reforma constitucional, después lo de la palabra al secretario para lo aclarar, requiere 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio. Yo no me voy a contentar con hacer un juego de decir que lo aprobamos en la comisión y después echarle la culpa a la sala que no tuvimos los votos, como nos ha pasado en tantos proyectos. Yo quiero de verdad que esto resulte. Yo quiero que de verdad podamos tener esos 2/3 en la sala de la Cámara de Diputados y esos 2/3 del Senado. Y eso significa que tenemos que tener un debate a la altura de las circunstancias que el momento histórico lo demanda. Hay distintas propuestas. Yo también creo, por ejemplo, que un plebiscito de entrada, si bien es muy deseable para legitimar el proceso, puede tener el contrasentido de dilatar el proceso. Es decir, que recién defiramos la discusión de la ley orgánica hasta después de ese plebiscito, cuando la discusión de esa ley orgánica, por ejemplo, podríamos tenerla desde ya. Y esa ley orgánica determinar, por ejemplo, que en las próximas elecciones del mes de octubre, y tomo lo que decía el diputado Garín, los ciudadanos también elijan los asambleístas o los delegados para la Asamblea Constitucional o para la Convención Constitucional, y no tengamos que esperar hasta un plebiscito para recién ahí iniciar el proceso. Y que después se proponga por parte de esa Asamblea Constituyente o esa Convención Constituyente un texto que finalmente sea zanjado por la ciudadanía. Hay distintas propuestas, hay distintas ideas, ¿ya? Entonces, yo les sugiero que fijemos esa sesión el día lunes para escuchar una sola sesión extendida, para escuchar distintos diputados que no hemos tenido todavía el acuerdo de la sala, diputado Soto, para refundir los proyectos y que podamos escuchar distintas posiciones y podamos votar este proyecto y ojalá acordar un texto de indicaciones el martes de la próxima semana. Esa es mi propuesta. Diputado Díaz. Una observación reglamentaria y además una precisión. Yo no tengo inconveniente siempre y cuando se ponga en votación lo que yo lo pedí formalmente. Yo insisto, yo soy partidario de ir por el otro proyecto, el de los plebiscitos, que además no tiene 2/3 de quórum, tiene 3/5, porque es una modificación al capítulo relativo al Congreso Nacional. Que tiene 3/5. Entonces, si usted va a hacer eso, pero al final de esa sesión votamos en general esos proyectos, ningún problema, porque aquí hay dos reformas. La reforma, hay dos materias. La Asamblea Constituyente, que es lo que nos plantea, o Convención Constitucional, que nos plantean estas dos mociones que están acá, la del Ejecutivo y una del año 2006, y un conjunto de mociones sobre plebiscitos. Dos distintas, porque puede que no tengamos acuerdo en la Asamblea Constituyente, pero sí tengamos acuerdo en ampliar las materias plebiscitables. Entonces, hagamos una sesión para escuchar opinión de ambos, pero yo le pido que ponga al final de esa sesión en votación los proyectos relativos a plebiscitos que no se han votado. Bueno, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Podemos votar en general esos proyectos, Ya. no hay problema. No, de la sesión del lunes. El lunes vamos a escuchar.
Ah, y el martes lo votaríamos. Sí, porque tenemos que trabajar en la invitación y ver si hay algún acuerdo. Si es que queremos aprobar este proyecto, si queremos tener 2/3 en la sala y no dar solamente un testimonio. Diputado Gutiérrez. Lógico. No, presidente, mire, no, si solo, bueno, lamentablemente se fue el representante del gobierno, pero yo creo que es pertinente preguntarle al Ejecutivo si va a mantener el proyecto, porque es de ellos. Porque recuerde que lo dejó presentado la presidenta, pero yo creo que es pertinente, porque yo creo que es bueno preguntarle al gobierno si mantiene, si no va a retirar ese proyecto. Porque el día de mañana podemos entusiasmarnos, avanzar con ese proyecto y después decir ya tenemos experiencia con otros proyectos en que lo ha retirado. Pero si manifiesta su voluntad de mantenerlo, yo creo que es un buen antecedente para seguir adelante con la discusión del proyecto. Muy bien. Presidente. Si a mí ya no estamos, porque acabó el tiempo en la sesión, no podemos tomar acuerdos de oficio, pero si me mandatan a mí, yo lo puedo hacer como presidente de la comisión. Diputado Soto. Sí, presidente, yo comparto la preocupación que está expresando el diputado Gutiérrez. Este mensaje del Ejecutivo anterior es el que usted está sugiriendo que sigamos como base en lo que viene, pero siempre vamos a tener la preocupación de que el actual Ejecutivo en algún momento lo retire. Eso no es una incertidumbre, hay precedentes de ello, o sea, eso es perfectamente posible. Mire, más allá de cuál soporte utilicemos, el mensaje o las mociones, yo le pediría que avanzáramos con las mociones también que están acá, las que están en la citación, para que siempre nos dé el soporte para poder seguir legislando. Eventualmente, si nosotros sufriéramos, que sería un desastre, pero eventualmente lo podría hacer el Ejecutivo, retirara su mensaje, nosotros los acuerdos que pudiéramos adoptar o las ideas que pudiéramos acordar, las podríamos insertar en los proyectos que son mociones parlamentarias. Pero para eso sería necesario seguir en paralelo funcionando y votarla en general para que estén en la misma condición que el mensaje. Sí. Y yo le sugeriría, presidente, si es que puede, no hay ningún problema, que pudiéramos votar en general el día lunes al término de esa audiencia, de esa larga duración con expertos, que pudiéramos votar todos los proyectos en general para habilitar seguir en particular. Incluyendo el de convocatoria del diputado Díaz. Así es, todos aquellos. Ya, muy bien. Que es lo que ya tenemos en el mensaje. Muy bien, y así nos aseguramos están todos los parlamentarios hasta el fin de esa sesión. Así muy es. bien. Perfecto, si se acuerda, estamos fuera. Sí, está bien, por supuesto. Y la vamos a ejercer con mucha prudencia. Por haberse cumplido... Es que si la va a ejercer con mucha prudencia, le pido que respete la urgencia del Ejecutivo. Eso es ejercerla con mucha prudencia. Muchas gracias, diputado Coloma, por el recordatorio. Por haberse cumplido, diputado Karim. Vengo solamente de reemplazo. Si se le pudiera hacer llegar a los diputados una copia del informe en derecho que ha apuntado respecto al estado de excepción, que parece que hay elementos gravísimos de falta administrativa y constitucional en la dictación del estado de excepción. Tuvimos una sesión especial el día sábado, diputado Karim, porque la comisión investigadora no se había constituido respecto a este tema y con mucho gusto vamos a distribuir la copia de ese informe. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.